Bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en una narrativa, fundamental yo creo, la historia de la Torre de Babel. Pero no va a ser un repaso así superficial. Vamos a contrastar diferentes textos antiguos, ¿no? Para entender mejor cómo abordaron ellos este momento tan clave. Me refiero a la ambición humana, a esa unidad que parece que existía al principio y, el porqué de nuestra actual diversidad lingüística. Nuestras fuentes principales van a ser, claro, el relato del Génesis, como es lógico, pero también lo vamos a poner un poco en diálogo con otros textos, ¿verdad? Como el libro de los Jubileos o el libro de Enoc, que son, fascinantes. Sí, cada uno le da un matiz diferente, una luz distinta, aportan detalles, a veces motivaciones ocultas, consecuencias, que enriquecen y a veces hasta complican un poco la versión más conocida, la del Génesis. Efectivamente, la misión aquí es desentrañar un poco las capas de este relato. Es muy familiar, ¿verdad? Pero está llenísimo de matices. Queremos entender no solo qué pasó según cada fuente, que ya es interesante, sino quizá por qué lo narran de esa manera específica. Analizaremos los impulsos que había detrás de esa construcción colosal, los detalles técnicos, que algunos textos dan unos detalles sorprendentes, Claro, creo. Y también las distintas visiones sobre la intervención divina, las consecuencias, en fin, buscamos comprender qué nos dicen estas tradiciones sobre la unidad, la ambición, el origen de la diversidad humana, según lo veían ellos, claro. De acuerdo. Pues, si te parece, empezamos por el principio. El escenario. ¿Dónde y cuándo situamos todo esto? Pues mira, Génesis y Jubileos están bastante de acuerdo en esto. Sitúan la acción en la tierra de Sinar o Shinar. Era una llanura a la que, según cuentan, la humanidad llegó después de migrar desde el este. Génesis 11.2 lo menciona. Ajá. Y Jubileos incluso precisa un poco más. Dice que venían de la región del Ararat, después del diluvio, claro. Entendido. Y justo en ese contexto, Génesis nos presenta un personaje que, no pasa desapercibido. Nimrod, descendiente de Cus, ¿no? Lo describe como el primer hombre fuerte en la tierra o valiente cazador delante del Señor. ¿Qué importancia tiene que aparezca justo ahora? Viene a representar como una concentración de poder terrenal que estaba emergiendo en ese momento. De hecho, Génesis 10.10 lo dice explícitamente. El comienzo de su reino fue precisamente en Babel y también en Erec, Akkad, Calné. Todas en esa misma tierra de Sinar. O sea que antes de la torre, Babel ya estaba ligada a un líder fuerte. Exacto. Ya hay una asociación con un liderazgo humano potente, centralizado. Casi se podría ver como un desafío incipiente al orden anterior, que era quizá más descentralizado, ¿no? Nimrod encarna esa capacidad de organización, de poderío, que quizá prefigura la ambición colectiva que vendrá después con la torre. Interesante esa conexión, sí. Y el telón de fondo de todo esto es crucial, ¿verdad? Génesis 11.1 lo deja clarísimo. Toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Una unidad lingüística total, cuesta hasta imaginarlo, ¿eh? Comunicación perfecta, sin barreras. La cooperación podría haber sido ilimitada. Justo eso. Esa unidad es la que, permite el siguiente paso. Porque el proyecto de la torre, curiosamente, no parece que surja directamente de Nimrod. Más bien, las fuentes lo presentan como algo colectivo. Génesis 11.4 y Jubileos 10.19 usan esa expresión «vamos» como una iniciativa del grupo. Eso es. Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Es un impulso que nace del grupo aprovechando esa base de entendimiento mutuo perfecto. Y las motivaciones que dan, al menos en Génesis 11.4, son muy claras. Dice, hagámonos un nombre, o sea, buscar fama, renombre. Y también, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Es decir, querían evitar la dispersión, mantenerse juntos, concentrados. ¿Son solo esas las razones o hay más lecturas? Pues ahí es donde las otras fuentes, Jubileos y Enoc, añaden una capa interpretativa bastante más oscura, la verdad. Génesis parece centrarse en eso, la ambición de fama, el miedo a dispersarse. Algo que, humanamente se puede entender, ¿no? Aunque quizá fuera desmedido.
Pero Jubileos es mucho más directo. Al hablar del nacimiento de Reu, que era hijo de Peleg, y Peleg vivió justo en la época de la división, de ahí su nombre, pues Jubileos califica el proyecto directamente de propósito malvado. Ah, o sea que ya no es solo ambición, es algo intrínsecamente malo para Jubileos. Ninguna duda, deja. Es malo y punto. Y el libro de Enoc, Enoc va todavía un paso más allá. Lo presenta como un acto de rebelión abierta. Dice que construían la torre contra el Señor. ¿Contra el Señor directamente? Directamente. Aquí la connotación es de desafío frontal, de una humanidad que intenta, digamos, usurpar una posición que no le corresponde, enfrentándose a la autoridad divina. Es una visión mucho más teológica, más conflictiva. Es fascinante ver cómo una misma acción se puede interpretar de formas tan distintas, ¿eh? Ambición humana, maldad inherente o rebelión abierta contra Dios. Y, aparte de las motivaciones, tenemos detalles muy concretos sobre la construcción en sí. Los materiales, por ejemplo. Génesis dice que usaron ladrillos cocidos al fuego en vez de piedra y betún como argamasa. ¿Tiene alguna relevancia especial esto? Pues podría tenerla. Usar ladrillo cocido ya implica un cierto avance tecnológico, ¿no? Una muestra de ingenio humano. Y el betún, el asfalto, como impermeabilizante natural. Es como si el texto quisiera subrayar la habilidad, los recursos que esa humanidad unida era capaz de movilizar. Claro. Jubileos confirma estos materiales y añade un detalle geográfico curioso. Dice que el asfalto venía del mar y de las fuentes de agua en la tierra de Sinar. O sea que estaban usando los recursos locales con mucha eficacia. Y Jubileos no se para ahí, ¿verdad? Da una cifra para la duración de la construcción que, a mí me parece asombrosa, 43 años. 43 años, sí. Es un detalle que busca dar una sensación como de historicidad y sobre todo enfatizar la perseverancia, la magnitud de aquel esfuerzo. Claro, no fue un capricho. No, que va. Fue un proyecto de casi 2 generaciones. Jubileos, que tiene ese estilo a veces tan de crónica, quiere como anclar este evento, que es mítico, en un marco temporal que parezca plausible. Subraya la seriedad y la escala tremenda de la empresa. Y luego están las dimensiones que da Jubileos, aunque hay una parte un poco rara, ¿no? Habla de una anchura de 203 ladrillos, y luego dice que la altura de cada ladrillo era la tercera parte de 1. Esa frase la citamos tal cual porque es extraña, pero la altura total que da es descomunal, 5.433 codos y 2 palmos. ¿Cómo visualizamos eso? ¿Cuánto es? Pues es una altura que desafía la imaginación, sinceramente. Si pensamos que un codo antiguo medía más o menos medio metro, estaríamos hablando de más de 2.700 metros de altura. Casi 3 kilómetros. Casi 3 kilómetros hacia el cielo. Es una cifra que claramente es simbólica, ¿no? Está destinada a expresar esa ambición de, literalmente, querer alcanzar lo divino, tocar el cielo. La frase esa sobre la altura del ladrillo, la tercera parte de 1, es verdad que es difícil de interpretar. Podría ser un error de copia o una medida técnica que se ha perdido, quién sabe. Pero el resultado final que quiere transmitir es claro, una estructura de proporciones míticas, gigantescas. Jubileos también da medidas para los muros, 13 estadios por un lado, 30 por otro. Son medidas enormes que refuerzan esa idea de gigantismo. Una escala que, como dices, refleja perfectamente esa ambición, quizá desmedida. Y ante un proyecto así, tan enorme, ¿cómo reacciona la divinidad según estas fuentes? Pues aquí, todas coinciden en un punto clave. Dios desciende para observar. Génesis 11:5 lo dice así. Descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Jubileos 10:23 es muy parecido. Y el Señor descendió, y nosotros, se refiere a los ángeles, descendimos con él para ver la ciudad y la torre. O sea, no solo Dios, ¿también los ángeles bajan a mirar? Según Jubileos, sí. E incluso Enoc, usando su lenguaje alegórico de ovejas y pastores, describe al Señor de las ovejas descendiendo para ver la torre que construían. Este acto de bajar a ver es recurrente en la Biblia cuando hay un juicio o una intervención divina importante. ¿Y qué es lo que ve Dios? ¿O qué evalúa en esa observación? ¿Qué es lo que le preocupa exactamente de la torre? Esa es la clave de todo el asunto. Génesis 11:6 pone en boca de Dios una reflexión que es muy reveladora. Dice: «He aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra,
y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Jubileos 10:22 expresa algo muy similar. Nada les será retenido. O sea, lo que se percibe como peligroso no es tanto la altura física de la torre en sí. Sino el potencial de esa unidad. Exacto. El potencial ilimitado de esa humanidad que está unida y que además habla el mismo idioma. Hay como una especie de reconocimiento casi temeroso de que en esa condición la humanidad podría lograr cualquier cosa que se propusiera, quizá difuminando la frontera entre lo humano y lo divino. Entiendo. La preocupación es por el poder que les da esa unidad y esa comunicación perfecta. Precisamente. Y esa evaluación, esa preocupación, es la que lleva a la decisión divina de intervenir. Génesis 11:7, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Jubileos 10:22 dice algo paralelo. Es una acción directa para romper esa unidad monolítica que se considera peligrosa o inapropiada. Enoc incluso va más allá y relaciona esta confusión de lenguas directamente con los conflictos que vendrán después entre los pueblos, como si la diversidad forzada fuera también una forma de limitar la capacidad humana para hacer el mal a gran escala. Y la ejecución de esa decisión es inmediata y radical, ¿no? Instantánea, sí. Génesis 11:7 y Jubileos 10:24 describen cómo se quiebra la comunicación de repente. La gente deja de entenderse entre sí. El motor que impulsaba su proyecto colectivo, que era el lenguaje común, pues, se gripa por completo. Imagínate el caos en medio de esa obra monumental, el desconcierto, la frustración. Las consecuencias para el proyecto tuvieron que ser devastadoras, claro. ¿Qué ocurre entonces? Pues lo primero y más obvio, la construcción se detiene, en seco. Génesis 11:8 y Jubileos 10:24 lo confirman. Cesaron de edificar la ciudad y la torre. El gran símbolo de su ambición queda inacabado. Pero la consecuencia más profunda, la que llega hasta hoy, es otra. Sin duda, la dispersión de la humanidad. Génesis 11:8 dice que los esparció el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra. Jubileos 10:25 lo reitera y añade un matiz. Fueron dispersados según sus lenguas y sus naciones. Ya introduce la diversidad. Claro. Enoc también habla de la dispersión de las ovejas, la humanidad, en su alegoría, en su visión. Y Jubileos, que siempre es muy preciso con las fechas, data este evento al comienzo del jubileo número 34. Así que la humanidad, que antes estaba concentrada y unificada, se fragmenta y se extiende por todo el planeta. Y de ahí, según estos textos, surge la diversidad de pueblos y de lenguas que conocemos. Y de ahí viene el nombre de la ciudad, Babel, ¿verdad? Exacto. Génesis 11:9 lo explica con un juego de palabras muy famoso. Se llamó Babel porque allí confundió, que en hebreo es Balal, el Señor el lenguaje de toda la tierra. Jubileos 10:25 recoge esa misma etimología popular. Babel se convierte así en el símbolo eterno de esa confusión lingüística y de la dispersión que vino después. Ahora, antes has mencionado que había diferencias en cómo termina la historia de la torre en sí. Génesis no dice nada sobre qué pasó con la estructura física, pero Jubileos y Enoc sí. Correcto. Y esta es una diferencia bastante significativa, creo yo. Génesis se enfoca más en las consecuencias para los humanos, la confusión, la dispersión. Pero Jubileos y Enoc añaden un acto final, la destrucción física de la torre. Jubileos 10:26 es muy gráfico. Dice: «El Señor envió un viento poderoso contra la torre y la derribó sobre la tierra». Un viento divino que la derriba. Eso es. No es que simplemente la abandonen, sino que es activamente destruida por una fuerza natural, que, se entiende, está dirigida por Dios. ¿Y Enoc? ¿Dice algo parecido? Enoc 89:62 describe algo similar, quizá incluso más directo. Dice: «Y el Señor la derribó hasta la base y la tierra fue sacudida». Vaya. Aquí parece una acción divina directa, sin intermediarios naturales, acompañada incluso por un terremoto. Para estas dos tradiciones, Jubileos y Enoc, no bastaba con detener el proyecto y dispersar a la gente. Habría que destruir el símbolo. Exacto. La estructura misma, que era el símbolo físico de esa rebelión o de esa ambición desmedida, debía ser aniquilada. Y Jubileos incluso se aventura a dar una ubicación para las ruinas. Sí, sí. Dice que quedaron entre Asiria y Babilonia en la tierra de Sinar
y que el lugar se le dio el nombre de derribo. Es un intento de darle como un cierre físico-geográfico a la historia, dejando una marca tangible de ese juicio divino en el paisaje. Y antes comentabas que Enoc sitúa todo esto en un contexto más amplio de juicio divino. ¿Puedes explicarnos un poco más eso? Claro, para el autor de Libro de Enoc, o los autores, la Torre de Babel no es un incidente aislado, sino que forma parte de una narrativa mucho más grande sobre la corrupción humana. Según Enoc, esa corrupción había empezado mucho antes, con las enseñanzas prohibidas que impartieron ángeles caídos, como Azazel. Ah, claro, los vigilantes. Esos mismos. Entonces, la torre es vista como una manifestación, digamos, culminante de esa rebelión endémica contra el orden divino. Era un síntoma más de una enfermedad más profunda. Por lo tanto, la confusión de lenguas, la dispersión, la destrucción física de la torre, todo forma parte de un juicio divino necesario para frenar esa espiral de corrupción. Le da una dimensión cósmica moral mucho más pronunciada de la que quizá encontramos en Génesis, que es más sobrio en ese aspecto. Vaya recorrido que hemos hecho, ¿eh? Hemos visto cómo la historia de Babel se transforma, se llena de matices al leerla a través de estas distintas fuentes antiguas. Empezamos con esa ambición por la fama y por mantenerse unidos en Génesis. Luego vimos los detalles casi de crónica de construcción que da Jubileos. Esos 43 años, los materiales, las dimensiones casi inimaginables. Sí, impresionantes. Y finalmente, esa visión de rebelión abierta y de juicio cósmico en Enoc. Y en todas, como hilo conductor, la intervención divina que fragmenta el lenguaje y dispersa a la humanidad por el mundo. Exactamente. Y lo revelador no es solo la acumulación de detalles, la duración, las medidas, la destrucción por el viento o por acción directa de Dios, que ya es interesante, sino cómo Jubileos y Enoc ofrecen un marco interpretativo mucho más explícito y también más severo, ¿no? Califican el proyecto de malvado, lo llaman rebelión, lo conectan con una corrupción anterior y más profunda. Le dan una carga moral mucho más fuerte. Mucho más. Complementan y casi podríamos decir que radicalizan la narrativa del Génesis, que es quizá más sobria, más abierta a interpretación en algunos puntos. Cada texto parece estar respondiendo a sus propias inquietudes teológicas, a las preocupaciones de su comunidad, al releer esta historia fundacional tan potente. Todo esto nos deja pensando mucho, ¿verdad? Da para reflexionar. Sin duda. Estos relatos, con sus puntos en común y sus diferencias, plantean preguntas fundamentales sobre la condición humana, que siguen resonando hoy en día, creo yo. Nos invitan a reflexionar sobre ese pulso eterno entre la aspiración colectiva a la grandeza, a construir hasta el cielo, y la existencia de límites. Límites que a veces nos ponemos nosotros, a veces son naturales, o a veces se perciben como divinos. ¿Es la ambición un motor necesario o es una fuente constante de problemas de extralimitación? Es una buena pregunta. ¿Y la diversidad que resultó de todo aquello? Ahí está la otra gran cuestión, claro. La diversidad de lenguas, de culturas. Según estos relatos, nace de una ruptura, de una confusión que fue impuesta desde arriba. Entonces, ¿debemos verla solo como el legado de un castigo? ¿Como una barrera que nos separa para siempre? ¿O es posible quizá interpretarla de otra manera? ¿Como por ejemplo? Pues quizá como un mecanismo que, aunque tuvo un origen doloroso, conflictivo, no solo frenó una posible deriva, digamos, totalitaria de esa unidad inicial, sino que también generó la increíble riqueza y variedad de culturas, de ideas, de perspectivas que conforman nuestro mundo hoy. Una consecuencia inesperada, o quizá no tanto. ¿Quién sabe? La pregunta que nos lanzan estas narrativas tan antiguas es cómo gestionamos hoy esa tensión entre la búsqueda de unidad, que a veces es necesaria, pero otras puede ser peligrosa, y la realidad ineludible, y yo diría valiosa, de nuestra diversidad. ¿Qué significa hoy construir juntos en un mundo que ya no comparte una sola lengua, pero que sí comparte quizá problemas y aspiraciones comunes? Es una pregunta que, queda ahí, abierta para la reflexión de cada uno.